¿Qué tal, Eneas? Un gusto saludarte, ¿cómo estás? Buenas tardes, Marcelo. Un gusto, como siempre, estar en tu programa y un saludo a tu audiencia. Bueno, Eneas, ¿qué significa precisamente esta serie de actividades que están llevando adelante, que mañana va a continuar con el Foro de la Libertad en Latinoamérica, pero que hoy nos, focalizamos en la presentación de este libro y de, básicamente, analizar la economía fundamentalmente de Chile? Sí, bueno, realmente para nosotros es un gusto presentar esta obra por primera vez en Argentina, que fue editada por el Círculo Acton de Chile. Básicamente está Francisco Sánchez Burra, que es historiador, que es realmente una persona que conoce muchísimo de la historia de la influencia de Arnold Harberger, este profesor de la Universidad de Chicago, que tuvo la visión de invertir en becas para latinoamericanos. Empezó específicamente por Chile, que fue el país, digamos, que más se benefició en la capacitación de estos jóvenes que les interesaba mucho estudiar economía en los Estados Unidos, y bueno, los becaron para llevarlos a Chicago específicamente a estudiar en la época en la que se encontraba Milton Friedman como profesor. Y bueno, ellos fueron estudiando lo que más tarde se conoció como la Escuela de Chicago en materia de ideas. O sea, tomó un nombre muy propio, digamos, de la universidad, específicamente porque se empezaron a convertir en economistas que realmente lograban muy buenos resultados en la aplicación de sus conocimientos. En ese sentido, terminaron los latinoamericanos, y sobre todo los chilenos que estudiaron bajo este programa concebido por Harberger, terminaron manejando distintos bancos centrales de América Latina, y muchos terminaron como ministros de Economía. Y la verdad que las recomendaciones que ellos dieron siempre estuvieron, digamos, de la mano de la idea de la libertad económica, sobre todo de un tamaño de un gobierno limitado, sobre todo de tener una carga impositiva razonablemente baja, que no frene el sector privado, digamos, en su desarrollo. Es decir, postulaban por un sector privado fuerte, competitivo, que tuviera la posibilidad de exportar de nuestros países latinoamericanos hacia el mundo. Y quizás uno de los ejemplos más claros fue el efecto que tuvo en Chile, que pese a continuar luego de la administración Pinochet, digamos, distintos gobiernos socialistas, jamás se animaron a cambiar las reformas económicas que se habían implementado, y básicamente, bueno, se mantuvieron casi por 3 décadas, siendo realmente Chile un poco, por lo menos hasta ahora, segundo gobierno de Bachelet, el país, digamos, modelo para aquellos que, digamos, de alguna manera propugnamos la menor intervención posible de parte del gobierno en los asuntos públicos realmente. Está claro. Eneas, ¿cómo es posible mantener, tomando el ejemplo del cual estamos hablando, ¿no?, de la política de Arnold Harberger, cómo se puede mantener con el paso del tiempo, de tantas décadas, una misma política económica, teniendo en cuenta que al menos aquí en nuestro sector, en Sudamérica, en general esto va cambiando? En algunos casos una política da, digamos, resultados positivos, otros negativos, pero permanentemente hay un cambio y evidentemente no se puede asentar la economía en Latinoamérica. ¿Por qué no es posible aplicarlo, digamos, con mayor continuidad en el paso del tiempo? Bueno, lamentablemente, digamos, se compiten con un número mucho más grande de universidades públicas que cuentan con muchísimos más recursos para preparar gente en las ideas opuestas, ¿no? Digamos, en modelos donde el intervencionismo gubernamental es muy fuerte, los impuestos son realmente altos sobre los hombros de los contribuyentes, y de alguna manera, a través de esa concepción tan compleja y polémica, que es lo que se llaman los programas sociales, terminan convirtiéndose en una carga pesadísima sobre el sector privado, y el gobierno termina teniendo, digamos, atribuciones que realmente no son para las cuales fue concebido. Entonces, no resulta tan fácil para las universidades privadas, no quiero decir con esto que las universidades privadas sean todas pro economía de mercado, todo lo contrario, hay un buen número, digamos, que también comparten la visión típica visión de la universidad pública, que es un poco una especie de socialdemocracia, que es lo que se enseña. Sin embargo, bueno, como les decía antes, un poco Chile demostró que los distintos funcionarios socialistas de las administraciones que vinieron después de la de Pinochet, ninguno se animó a dar vuelta en las reformas económicas que habían hecho en esa época, inspiradas en Friedman.
de la mano de Harberger, y bueno, la verdad es que como todas las políticas públicas deben ser juzgadas por sus resultados y no por sus intenciones, la verdad es que funcionaron y muy bien. De hecho, bueno, Argentina también y otros países latinoamericanos, Uruguay, etcétera, tuvieron economistas también entrenados en sus másteres o doctorados en la Universidad de Chicago, ¿no? Y bueno, sinceramente los resultados están a la vista. Eneas, ¿qué nos puedes contar de Francisco, del licenciado Francisco Sánchez Urra, el, digamos, historiador en la política, también económica, en la política en general de Chile, pero además de su fundación, el Círculo Acton de Chile? Sí, el Círculo Acton realmente es un trabajo muy bueno en materia de difusión de ideas. Ellos trabajan mucho con lo que serían las distintas secciones de cartas de opinión de los lectores, y realmente tienen presencia en muchísimos de los principales medios impresos de Chile, ¿no? De las distintas provincias chilenas. Realmente hacen un trabajo muy bueno, ya tienen 3 programas de radio, en los cuales directamente tienen invitados con los que debaten o con los que conversan temas en los que están de acuerdo o los que se oponen en materia de políticas públicas, y realmente hacen un trabajo muy, muy, muy interesante. Son muy buenos amigos de la Fundación ACER, y bueno, y de hecho, yo desde el comienzo del Círculo Acton fue invitado como consejero de ellos, y la verdad es que para mí ha sido siempre un gusto colaborar con ellos, ¿no? Porque la verdad es que hay muchas realidades comunes de los dos lados de la cordillera, que de alguna manera nuestros analistas, nuestros economistas, nuestros abogados deben aprender a estudiar y de alguna manera interpretar mejor, para de alguna manera tener un impacto más efectivo en las políticas públicas que se aplican en nuestros países. Bueno, me imagino, y te dejo porque sé que estás con el tiempo justo, me imagino que las políticas públicas, la economía en Latinoamérica, en estos primeros minutos de la actividad, ha de ser una cuestión de debate, de charla, y ni más ni menos en un ámbito como es precisamente UCEMA, que es la Universidad del Centro de Estudios Macroeconómicos de la Argentina, debe estar todo muy presente, ¿no? Sí, claramente se tocaron distintos temas interesantes, sobre todo un poco, bueno, qué es lo que sigue de aquí en adelante para Chile, con Bachelet, que de alguna manera está cambiando esas reformas económicas de manera muy discreta, pero las está dando vuelta por primera vez en mucho tiempo. Se comentó un poco, bueno, cuáles son los planes a futuro, o sea, quiénes serían las personas que de alguna manera reemplazarían el trabajo de Harberger, digamos, en materia de difusión de las ideas tanto en Argentina como en Chile. Realmente el debate ha sido muy, muy útil. Yo creo que se puede aprender muchísimo de Chile, y bueno, y Francisco Sánchez Urra realmente ha hecho un trabajo excelente conversando con el público, que la verdad es que son personas que no necesariamente comulgan con las ideas de la Escuela Austríaca, de la Escuela de Chicago, sino que también algunos postulan con la Escuela Austríaca, con las que hay algunas diferencias sutiles, pero digamos a la hora de debatir realmente son interesantes, sobre todo en materia de política monetaria, ¿verdad? Podríamos decir que la Escuela de Chicago es partidaria de lo que se llama una política monetaria activa, es decir, el gobierno manejando la moneda nacional, mientras que la Escuela Austríaca de Economía de alguna manera dice que la moneda es un bien como cualquier otro y por ende debe ser dejada liberada a las fuerzas del mercado, no habiendo una política monetaria activa por parte del Banco Central. Con lo cual, como muchas veces pasa, los partidarios de la libertad están en desacuerdo en el 2, 3, 5% de las ideas, y ahí es donde se vuelven más interesantes los debates precisamente, ¿no? Pero bueno, como siempre, súper agradecidos nosotros con ustedes, y también con la Universidad del Centro de Estudios Macroeconómicos Argentinos, UCEMA, que realmente siempre nos abre las puertas para este tipo de actividades constructivas y educativas.